Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué gusto y qué privilegio podernos volver a reunir en esta noche para compartir de la palabra de Dios. Es un privilegio el poder estar con ustedes en esta noche y antes de iniciar nuestro tema el día de hoy, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche, por el privilegio que nos da, Señor, de poder reunirnos por este medio para escudriñar tu palabra, Señor, guiados por tu Espíritu Santo, Padre. Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, venimos dándote gracias, porque tú eres bueno, Señor. Tú has guardado nuestras vidas hasta el día de hoy, Señor. No solamente nos has salvado, sino que nos has guardado, nos has dado la victoria, nos has sanado, restaurado, liberado, provisto, Señor, nos has fortalecido, nos has cuidado, mi Dios Todopoderoso, y nos has dado de tu Espíritu Santo para que esté con nosotros y nos ayude en toda debilidad, para poder vivir la vida abundante y plena que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Padre, en esta hora venimos pidiéndote que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, abra nuestros ojos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo prepare nuestro corazón, para que nuestro corazón sea una tierra fértil en la cual tu palabra sea sembrada y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre, Señor. También ayúdanos, Señor, para romper con todo pensamiento que sea contrario a ti y todo pensamiento que nos esté impidiendo llevar nuestras vidas a la obediencia a Cristo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos a esta transmisión. Que el Señor les bendiga. Qué privilegio poderlos tener en esta transmisión. Muchísimas gracias por conectarse. El tema de hoy es de nuestra cápsula de fe. Es Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vamos a ir a la palabra en el Salmo 2. Realmente va a ser el Salmo completo. Y lo vamos a leer completamente. Dice la palabra: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo nombre. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. En este salmo podemos encontrar 5 partes diferentes. La primera, del versículo 1 al 3, que es la manifestación del deseo humano de un gobierno mundial, pero sin Dios. La segunda es del versículo 4 al 7, que es la indignación que ello produce al Señor, porque es la usurpación del propósito que Él siempre ha tenido para la humanidad de un gobierno único en Él. Dios no está contra el gobierno mundial, lo que está es contra un gobierno mundial sin Dios, un gobierno mundial de los hombres para los hombres, donde el hombre sea el centro de todo y Dios sea hecho a un lado. Luego está la respuesta, en el versículo 6 encontramos la respuesta de Dios a ese deseo humano. En el versículo del 7 al 9, la identificación de la respuesta divina, que es Jesús, y en el versículo y los versículos del 10 al 12, que es la instrucción a los gobernantes de la tierra en respuesta al plan de Dios, que implica también una instrucción para nosotros los creyentes como reyes y sacerdotes. Comencemos con los versículos del 1 al 3. Volvámoslos a leer. Dice la palabra: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El deseo de Dios
desde la creación del ser humano fue que ejercer a través del ser humano el gobierno de toda la creación. Recordemos que cuando Dios creó a Adán y Eva, lo creó en el jardín, lo puso en el jardín y le dijo, guárdalo y lábralo. Y guardarlo quiere decir darle mantenimiento y labrarlo quiere decir desarrollarlo. Dios le dio al hombre no el poder ilimitado de enseñorearse sobre la creación, sino el poder condicional de administrar la creación bajo la dirección de Él. Por eso era que el Señor bajaba, dice la palabra en Génesis 3, que el Señor bajaba a hablar con Adán y Eva. ¿Para qué? Para darle las instrucciones. Entonces, el Señor quiere establecer un gobierno mundial, pero un gobierno mundial dirigido por Él. De hecho, eso es lo que va a hacer en el milenio y es lo que va a hacer también en la eternidad. Un gobierno mundial donde Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Esa es la única autoridad y todas las demás autoridades van a estar sujetas a Él. Entonces, sin embargo, con la caída, todo lo que era la imagen de Dios y lo que Dios había puesto en el corazón humano se corrompió. Y de ahí comienzan a surgir los intentos humanos de tener un gobierno mundial, pero sin Dios. Fue la intención en Babel, fue la intención de Egipto, fue la intención de los medos, de los medopersas, fue la intención del imperio helénico, del imperio romano, fue la intención también de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, y ha sido la intención de las grandes potencias mundiales en este tiempo. Sin embargo, una cosa que nos debe quedar clara es que ningún gobierno mundial va a prosperar hasta el grado de ser un gobierno, verdaderamente un gobierno con la autoridad en todo el mundo. El Señor siempre se ha ocupado de que todos esos intentos donde se pretende un gobierno mundial sin Él, esos tarde o temprano son destruidos. No quiere decir que no veamos las señales, no quiere decir que no veamos los intentos, no quiere decir que esos intentos no progresen hasta cierto punto. Lo que sí tenemos claro en la Biblia y en la historia es que Dios les ha puesto un hasta aquí y han terminado siendo destruidos, y esto no será la excepción con el anticristo. Lo que estamos viendo en este momento, este salmo es profético en cuanto a lo que está pasando en este momento y a lo que va a pasar en el futuro. Si nos damos cuenta, hay un intento a nivel mundial de sacar a Dios de todos los ámbitos, sacar a Dios del gobierno, sacar a Dios de la educación, sacar a Dios de las leyes, sacar a Dios de todas partes, y crear un gobierno mundial sin Dios. De hecho, la representación de eso en este momento es Naciones Unidas, un cónclave, digámoslo así, o una reunión de 193 países del mundo que pretenden emitir las normas que deben seguir todos los gobiernos en todos los ámbitos. La Agenda 2030 es una agenda globalizante. Ahora se menciona del globalismo, se menciona del progresismo, se menciona del nuevo orden mundial, y todo eso va dirigido a el establecimiento o a la pretensión de establecer un gobierno mundial del cual el anticristo será la culminación, o será, digámoslo en cierta forma, el objetivo final. Sin embargo, estamos viendo cómo todos los valores y los principios judeocristianos se están siendo quitados de todos lados, están siendo por ejemplo, en los países europeos, no solo el cristianismo cayó en aparentemente decadencia, sino que además de eso fue contrarrestado por los países con una gran emigración de musulmanes para contrarrestar o contrapesar los valores cristianos. Y vemos una agenda 2030, una agenda globalista donde Dios no aparece por ningún lado, y aparte de eso, pues ahí se promueven valores no cristianos a través de esa agenda,
como es toda la ideología de género, la cuestión de salud reproductiva que implica el aborto y algunas otras cuestiones por el estilo. Sin embargo, todo esto apunta a los últimos tiempos. La palabra de Dios nos enseña, estas cosas no son nuevas. Aquí en el Salmo 2, versículos del 1 al 3, nos dice lo que va a pasar y está pasando, pero también nos habla de la respuesta de Dios a ese respecto. Dice en el versículo 4 al 5, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Y esto se está refiriendo el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación, cuando una vez la iglesia sea quitada de en medio, el Señor va a iniciar los juicios contra las naciones paganas y contra toda la gente que no reconoció el señorío de Cristo. Van a ser solo 7 años, porque Dios es grande en misericordia y lento para la ira, pero van a ser 7 años donde una ira concentrada, una ira de 21 juicios, no para destruir, sino 21 juicios para que la gente se arrepienta. Si no se arrepiente, obviamente van a sufrir la destrucción. Y finalmente esos 21 juicios terminan con la derrota del anticristo, con el encadenamiento del diablo por 1000 años y el establecimiento del reino milenial de Cristo. A eso se refiere cuando la palabra de Dios dice que el Señor hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Es decir, los derrotará, los destruirá, etc. Bueno, luego viene el reino milenial. En el versículo 6 dice la palabra: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo nombre. Es decir, en el momento en el cual Jesús derrota al anticristo, Él no viene solamente a derrotar al anticristo, Él viene a establecer su reino mundial, un reino mundial de Dios, que se va a establecer en Jerusalén, pero que va a abarcar a todas las naciones de la tierra durante un periodo de 1000 años. En ese momento, en esos 1000 años, la iglesia va a descender con el Señor y va a gobernar con el Señor. Entonces, y que es el Señor a quien se refiere este reino milenial, lo encontramos en la palabra, en el versículo 7, donde dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Si vemos en primer lugar una característica, es que es un hijo de Dios. Mi hijo eres tú, engendrado por él. Se refiere a Jesús. Y dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y la palabra de Dios nos enseña en Mateo capítulo 28, versículo del 18 al 20, que Jesús ha recibido toda la autoridad en el cielo y en la tierra, y que por ende nosotros vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. Por el otro lado, la palabra de Dios dice que Dios le dio al Hijo un nombre sobre todo nombre, ante el cual se doblará toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Así que tenemos muy claramente que ese gobierno mundial será ejercido en el milenio por el Señor Jesucristo. Miren, hablando de las intenciones del gobierno mundial humano sin Dios, es la corrupción de un deseo que Dios puso en el corazón del hombre. La palabra de Dios dice en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Dios puso sus planes en nuestro corazón. El pecado los corrompió, pero siguen existiendo esos planes en el corazón del hombre. El hombre tiene dos opciones: o busca y sigue esos planes, o bien se rebela ante esos planes, pero esos planes están en el corazón del hombre. Por eso todos nosotros deseamos ser mejores personas, tener mejores familias, vivir en un mejor país, vivir en un mundo mejor, en un mundo de paz, porque todos esos son los deseos del corazón de Dios que el Señor puso en nosotros como seres humanos,
pero que el pecado los corrompió. Eso quiere decir que esos sueños se van a cumplir, y se van a cumplir en la eternidad para aquellos que reconozcan el señorío de Cristo. La palabra de Dios dice muy claramente que todo aquel que en él crea tendrá vida eterna, mas el que no crea será condenado, no porque Dios lo condene, sino porque su incredulidad lo condenó. Fue una decisión de ellos condenarse. Dios no manda al infierno a nadie. Dios pone el camino, pone la opción, y uno escoge si uno va a ser salvo o si uno va a ser condenado. El salvo si vengan al conocimiento de la verdad, y Dios no quiere la muerte del impío. Sin embargo, por su necedad, por no querer que su vida sea confrontada, entonces permanecen en la rebelión con el Señor, y finalmente van a ser condenados. Los creyentes necesitamos estar preparados para todo ello. Necesitamos estar preparados para todo lo que está por venir. Estamos viendo en camino todo lo que es la globalización, los intentos para el gobierno mundial, ya los estamos viendo. Ahora, ¿qué necesitamos? Nosotros necesitamos estar preparados para no caer en ese engaño, para no caer en el engaño de apoyar esos intentos. Si bien es cierto, finalmente se van a concluir o van a concluirse, eso va a ser hasta después de que la iglesia sea arrebatada. Mientras la iglesia está en la tierra, la iglesia no deja de ser la sal y la luz del mundo para frenar la corrupción. Y el mismo Señor Jesucristo en Mateo 24 nos enseña que antes de la venida de Cristo, antes del arrebatamiento, aun cuando sea inminente, nosotros necesitamos estar haciendo lo que Él nos encargó que hiciéramos, es decir, ser luz y ser sal para frenar el avance de la corrupción en el mundo. La corrupción va a avanzar hasta que la iglesia, que es la que lo detiene, sea quitada de en medio. Entonces necesitamos estar preparados para no ser engañados y ser parte de ese intento del gobierno mundial humanista, del gobierno mundial humano sin Dios. Y la palabra de Dios nos advierte al respecto de muchas maneras. Por ejemplo, encontramos en Marcos capítulo 13, versículo 22, que la palabra de Dios nos dice que se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. En Mateo 24 también nos enseña que se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Nos está advirtiendo que debemos estar preparados para no ser engañados. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 5, segunda de Timoteo capítulo 4, versículos del 3 al 4, Apocalipsis 13, versículos del 16 al 17, Apocalipsis 14, 11, y en fin, una gran cantidad más de escrituras nos advierten que tengamos mucho cuidado, que estemos preparados para no caer en el engaño, porque la misma palabra de Dios dice que en el final de los tiempos muchos apostatarán de la fe, siguiendo a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y esas doctrinas de demonios significan dos cosas. Uno, doctrinas donde se exaltará a los demonios en primer lugar, y segundo lugar, doctrinas que vienen del mismo infierno, que vienen que son opuestas a los principios que nos enseña la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado, prepararnos y no caer en el engaño, como está sucediendo en muchos lugares. Ya encontramos, por ejemplo, en algunas denominaciones en países europeos, en denominaciones que se decían cristianas en países europeos, donde están ordenando ministros del grupo de personas LGTBIQ, que es contrario a lo que dice la palabra de Dios. Por el otro lado, también algunas de esas iglesias ya están enseñando que la Biblia es un mito y que los milagros de la Biblia son mitos, que no los debemos creer, sino que nos debemos atener a lo que dice la ciencia, etcétera. Ya comenzó un proceso de apostasía.
porque mucha gente está siendo engañada por el psicoanálisis, por el materialismo, por el marxismo, por el globalismo, el populismo, la izquierda radical, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos tener cuidado. La Biblia nos advierte de esas cosas y nosotros mal haríamos en no hacerles caso, principalmente cuando dice que aún los escogidos serán engañados. Y eso quiere decir, aún usted y yo podemos ser engañados. Para encontrar las formas de evitar que ello nos afecte en nuestra fe individual, como familias, como iglesias, la palabra de Dios también nos da la solución. No solo nos advierte, sino que nos da la solución. En Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 18, la palabra de Dios nos habla de la armadura de Dios. Yo solo voy a leer 4 versículos. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalecernos en el Señor es fortalecernos en su palabra. Fortalecernos en el poder de su fuerza es fortalecernos en el Espíritu Santo. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, doctrinas de demonios. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Y en el versículo 16 y 17 dice: sobre todo, tomen el escudo de la fe, con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si vemos 3 cosas acá: el escudo de la fe, y la fe viene por el oír la palabra de Dios; la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces nos está hablando de la palabra de Dios como un arma principal, aparte del poder del Espíritu Santo. Y además el yelmo de la salvación, es decir, vestirnos de la salvación. ¿Y qué significa vestirnos de la salvación? Entender que usted y yo estamos apartados para Dios, consagrados a Dios, vivimos para Dios, no vivimos para los propósitos del hombre, vivimos para los propósitos de Dios, vivimos para el cumplimiento del propósito de Dios, y parte de ese propósito es que lo amemos al Señor con todo nuestro corazón, que lo obedezcamos, que le sirvamos, que seamos luz y sal para alumbrar a otros el camino que los lleve a reconocer a Cristo como su Señor y Salvador y se puedan salvar del infierno. Necesitamos revestirnos de la autoridad que Dios nos ha dado como reyes y sacerdotes para Dios, y parte de revestirnos de esa autoridad es no temer a proclamar la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos dice que el Señor nos ha hecho una nación santa, un linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, para que proclamemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. No solo necesitamos armarnos bien, estar firmes en el Señor, sino además hacer la tarea del evangelismo para proclamar a los que no son salvos las virtudes del Señor y que ellos se puedan convertir al Señor. Y por el otro lado, no debemos temer. La palabra de Dios dice en primera de Juan capítulo 4 versículo 18 que el temor trae en sí castigo, pero que el perfecto amor echa fuera el temor. Por lo tanto, si tenemos temor, no conocemos todavía el perfecto amor de Dios. Necesitamos conocer y reconocer el perfecto amor de Dios para fortalecernos y vencer el temor. No debemos tener temor. Si bien es cierto, podemos afrontar algunas de las consecuencias de ese nuevo orden mundial que está tratando de establecerse. Si bien podemos sufrir algún tipo de persecución o de aflicción,
no deberíamos temer, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y finalmente usted y yo vamos a ser guardados y protegidos. Si estamos firmes en el Señor, vamos a ser guardados y protegidos, porque Él es nuestro castillo, nuestra fortaleza, nuestro escudo. Él es nuestra seguridad, nuestra confianza. Él es nuestra torre fuerte, como dice el Salmo 18, versículos del 1 al 2. Entonces podemos estar firmes, podemos estar seguros. Vamos a sufrir aflicción, sí, y la misma palabra de Dios lo dice. Jesús lo dijo: en el mundo ustedes tendrán aflicción, pero no teman. Yo he vencido al mundo, y como ustedes han vencido al mundo, como yo he vencido al mundo, ustedes también vencerán al mundo. Entonces tenemos la garantía del Señor. No tenemos que tener temor. Lo que sí tenemos que tener es estar preparados, estar firmes, estar refugiados en el Señor, tomar la palabra de Dios en serio, tomar al Espíritu Santo en serio, fortalecernos en la palabra y fortalecernos en el Señor todo el tiempo para poder soportar todos los dardos de fuego del maligno. La manifestación concreta de la respuesta de Dios a estos intentos de globalización, como ya dijimos, tarde o temprano el Señor va a traer el proceso es: el hombre va a intentar poner un gobierno mundial. Los hombres impíos, los hombres rebeldes, los que no creen en el Señor, las élites mundiales, si lo quieren ver de esa manera, van a tratar de establecer un gobierno mundial. Sin embargo, el Señor no lo va a permitir. El Señor va a hacer dos cosas importantes. La primera es que va a arrebatar a su iglesia. La palabra de Dios dice que el misterio de la iniquidad está ya en acción, pero no se manifestará plenamente hasta que lo detiene sea quitado de en medio. Lo que detiene el misterio de la iniquidad es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces el cuerpo de Cristo va a ser arrebatado. Cuando el cuerpo de Cristo sea arrebatado, entonces iniciará el proceso de la tribulación y de la gran tribulación, donde el Señor traerá los juicios de Apocalipsis, que son los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios, que serán el juicio de las naciones impías y de la gente impía. Son 21 juicios, podría ser uno solo. Sin embargo, ¿por qué el Señor determina 21? Por una razón muy simple. El Señor no quiere que el impío se pierda, y Él va a ir, los juicios del Señor son progresivos, de tal manera que una persona que no se arrepiente con el primero, pues se arrepentirá con el segundo, y si no con el segundo, con el tercero, y así sucesivamente, de tal manera que solo queden al final de los juicios las personas que verdaderamente son rebeldes en su corazón, que a sabiendas de que es Dios el que está trayendo esos juicios, no se arrepiente. Y eso lo dice muy claramente la Biblia. O sea, no es que el Señor vaya a venir con furia a destruir primeramente. No, el Señor lo que viene es a procurar que los juicios del Señor pretenden procurar que la gente se arrepienta, como dice la palabra, que la disciplina del Señor no es en el momento causa de gozo, pero trae frutos apacibles de justicia posteriormente. La ira, la manifestación de la ira de Dios, que es la manifestación de la justicia de Dios contra aquellos que no creyeron, que no se convirtieron, que no se arrepintieron, eso será en el momento de la batalla del Armagedón, cuando el Señor derrotará las fuerzas del Anticristo y atará al diablo por 1000 años y establecerá su reino milenial. Y el reino milenial es el reino de Cristo. Por eso Cristo es reconocido en la palabra de Dios como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Porque en ese momento todas las naciones, a pesar de que tengan sus autoridades nacionales, todas esas autoridades estarán sometidas al señorío de Cristo. Cristo será el Rey de Reyes y el Señor de Señores sobre todas esas autoridades, y todas las autoridades estarán alineadas con el Señor.
Él de todos modos, el día de hoy, también es Rey de Reyes y Señor de Señores, aunque por la situación y por el desarrollo del plan de Dios, Él permite que hayan gobiernos para juicio de gente impía y gobiernos para bendición de gente creyente. Entonces, él dice la palabra de Dios claramente que Dios es el que pone y quita reyes y que el Señor, como en el caso que vimos o que se ve en la Biblia, de Egipto, cuando el pueblo de Israel iba a salir, el Señor endurece el corazón de Faraón. ¿Por qué? Porque iba a aprovechar la salida del pueblo de Israel para hacer un juicio en contra de la idolatría y del paganismo de Egipto, que a pesar de haber tenido el testimonio de Dios por 400 años a través del pueblo de Israel en Egipto, no se arrepintió, sino que su paganismo, no solo su paganismo se incrementó, sino que además reprimió al pueblo de Dios. Entonces el Señor llegó el momento en que hizo su justicia, pero antes endureció el corazón de Faraón para evidenciar el paganismo y para evidenciar la incredulidad y aún para dar tiempo al arrepentimiento de las personas para que se volvieran al Señor. Por eso fueron 10 plagas. De la misma forma que el Señor hizo 10 plagas en Egipto, o trajo 10 plagas en Egipto, para permitir que la gente se fuera arrepintiendo con cada una de las plagas, de la misma manera traerá 21 juicios para que la gente se arrepienta. Y solo establecerá su juicio final sobre aquellos que no se arrepientan. El Señor es el único que ha recibido por herencia a las naciones, nadie más lo podrá recibir, porque ya le ha sido dado a Cristo. Es decir, los intentos del anticristo no van a prosperar. Algunas personas piensan que el anticristo va a establecer plenamente el gobierno mundial sobre la tierra. No es cierto. En la Biblia encontramos que hay oposición. Si bien es cierto, el anticristo puede llegar a dominar una parte del mundo, no la va a dominar en su totalidad. Primero se van a levantar los reyes del oriente, es decir, el área de China y las regiones circunvecinas, un ejército de 200 millones de soldados que van a venir en contra del anticristo. Por el otro lado, nos habla también la palabra de oposición del reino del sur, que se refiere a Egipto. También nos habla de oposición de Quitín, que es una región del Mediterráneo correspondiente a una parte del Asia Menor. O sea, ni aún el anticristo va a tener un gobierno plenamente mundial. El Señor no lo va a permitir. El único gobierno mundial va a ser el gobierno de Cristo en el milenio y el gobierno de Cristo en la eternidad. Por lo tanto, usted y yo podemos estar seguros y nuestra esperanza no es en la tierra. Nuestra esperanza no debe estar puesta aquí en la tierra. Nuestra esperanza debe estar puesta en la eternidad. ¿Por qué? Porque la tierra dura, nuestra vida en la tierra dura 70 años, 80, 100, mientras que nuestra vida en la eternidad va a durar por la eternidad. Por eso la palabra de Dios dice que usted y yo no pongamos nuestra mirada en las cosas terrenales porque son temporales, sino en las cosas eternas, en las cosas de Dios, porque esas cosas son por la eternidad y la eternidad es un número infinito de años. Vamos a vivir por siempre en la eternidad. Entonces, no tenemos por qué tener temor. Más bien nuestra esperanza es en el reino milenial y nuestra esperanza es en la eternidad, donde ya no habrán más lágrimas, ni más dolor, ni más corrupción, ni más intentos impíos de gobiernos mundiales, ni de élites, ni de pecado, ni de enfermedad, ni de muerte, ni de lágrimas, ni de nada. Ahí tendremos una vida totalmente perfecta, plena, en la presencia del Señor, bajo la dirección del Señor, sin que haya en nuestras vidas absolutamente nada de pecado, ni de corrupción, ni nada por el estilo. Luego, finalmente,
la palabra de Dios en los versículos del 10 al 12, les da las instrucciones a los gobernantes en respuesta al plan divino. Y notemos esto, si bien es cierto, son instrucciones directas para los gobernantes de las naciones, también son instrucciones para usted y para mí. Porque todos nosotros tenemos un llamado a gobernar, un llamado a gobernar nuestra vida, a gobernar nuestras áreas de influencia, si somos padres de familia, a gobernar nuestras familias y nuestros empleos, en fin, todos nosotros. Recordemos que la palabra dice que Dios ya nos hizo en Cristo reyes y sacerdotes para Él. Entonces también estas instrucciones son aplicables para nosotros y aplicables para nosotros en este tiempo. ¿Qué dice? Del 10 al 11. Dice: ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Entonces, lo primero que dice la palabra es que seamos prudentes, y ser prudentes significa confiar plenamente en Dios, es evitar el mal. El ser prudente es evitar el mal y buscar el bien. Aparte dice que admitamos amonestación. Y admitir amonestación es admitir que la palabra de Dios nos confronta. Y que cuando la palabra de Dios nos confronta, lo que nos está implicando es la necesidad de que recibamos la corrección de la palabra de Dios, que enderecemos nuestros caminos a lo que dice la palabra de Dios. El Salmo 119:59 dice que consideremos nuestros caminos y volvamos nuestros pies a sus testimonios. Por el otro lado, la palabra de Dios dice que sirvamos a Jehová con temor. En primer lugar, ¿qué significa temor? Temor no es miedo. No es lo que nosotros, el temor a Dios no es lo mismo que significa el temor a los seres humanos. El temor a los seres humanos produce miedo. Sin embargo, el temor a Dios lo que significa es reverencia, honra, respeto, es la consideración de su alta investidura como Dios, y como Dios Él es el que manda, y obviamente implica nuestra obediencia. El respeto y la obediencia van dirigidos a una vida en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces el temor es la honra, la reverencia, el respeto, la obediencia, la sujeción, la consideración de que Él es Dios, y como Dios Él manda en nuestras vidas, no porque Él sea autoritario, sino manda en nuestras vidas porque Él tiene planes para nosotros, planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza, y llevar nuestra vida como la luz de la aurora en aumento. El obedecerle al Señor es el principio de la sabiduría. El temor es para la obediencia y la obediencia es para la bendición. Por eso la palabra dice en Proverbios capítulo 1, versículo 7, que el temor es el principio de la sabiduría, porque el temor nos lleva a la obediencia. La sabiduría es vivir la palabra de Dios, la obediencia, y la obediencia trae bendición a nuestras vidas, como nos lo enseña Deuteronomio 28, versículo 1 y 2, y Mateo capítulo 6, versículo 33. Lo siguiente que dice es que sirvamos al Señor. ¿Cómo le servimos al Señor? En primer lugar, el primer servicio que hacemos al Señor es la obediencia. En segundo lugar, ¿por qué? Porque servir al Señor, dice la palabra, que el servicio es por amor. Y servir al Señor es amarlo, y amarlo es obedecer sus mandamientos. Entonces el primer servicio que le hacemos al Señor es la obediencia a sus mandamientos. La segunda es que el Señor nos manda a ver por los demás como por nosotros mismos. Entonces es buscar el bien de las personas que nos rodean. Y servir al Señor también es hacer obras de misericordia, de darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento, vestir al que está desnudo, visitar al que está enfermo, visitar al que está en la cárcel.
y no solamente hacer eso, sino también orar por ellos y presentarles el Evangelio por si no se han arrepentido, por si no conocen al Señor, que sea una oportunidad de que no solo les estamos supliendo su necesidad física, sino adicionalmente les estamos supliendo la necesidad espiritual y la necesidad emocional de tener su seguridad en Cristo Jesús. Luego la palabra de Dios dice, alegraos con temblor. Y es que cuando usted y yo somos salvos, cuando usted y yo caminamos en la palabra, cuando usted y yo estamos caminando en el temor al Señor, el resultado de ello es gozo. Y la palabra de Dios nos enseña, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que versículo 18, nos enseña que el propósito y la voluntad de Dios es que estemos siempre gozosos. ¿Y por qué estamos siempre gozosos? Primero, porque el Señor nos salvó. Y nos salvó de la condenación eterna. Segundo, porque Él es nuestro Padre y como Padre cuida de nosotros en todos los aspectos de nuestras vidas. La provisión de nuestras necesidades físicas, emocionales, espirituales. Además es nuestra fortaleza, nuestra seguridad, es nuestro castillo, nuestra confianza. Él es el que nos libera de todo pecado. Es el que restaura nuestras vidas, sana nuestras enfermedades y nuestros dolores, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos tantas bendiciones que podemos estar gozosos siempre. La palabra de Dios dice en el Salmo 103, versículo 1 y 2, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces, ¿y por qué? Porque sus beneficios son innumerables. El mayor y principal es que tenemos vida eterna. Mis hermanos, yo pienso que muchas veces nosotros no hemos dimensionado lo que significa realmente haber sido perdonados de pecados y tener vida eterna. Usted y yo, antes de conocer al Señor Jesucristo, íbamos al infierno. Y el infierno es un lugar de tormento, un lugar de sufrimiento eterno, es decir, infinito, nunca se termina. Y ahí, al igual que en la eternidad, la gente va a tener un cuerpo y va a tener un alma. Por lo tanto, ese cuerpo va a sufrir dolores insoportables y el alma también los va a sufrir. Y la peor situación es que es eterno. Ese es un sufrimiento eterno. Un día hace mucho tiempo, yo le preguntaba al Señor que cómo era eso del infierno. Y entonces el Señor me dio un ejemplo y me dijo, ¿has visto las rostizadoras de pollo? De esas donde venden pollo asado. Y yo le dije al Señor, sí. Bueno, el infierno es como una de esas rostizadoras con una única diferencia. El pollo cuando ya está todo tostado o todo asado, lo quitan de ahí y ponen pollos nuevos. En el infierno, ese mismo fuego, ese mismo calor, no solo nunca se apaga, sino que la gente que está expuesta a eso, nunca la van a sacar de ahí. Entonces, imagínese si usted ha visto cómo se va rostizando un pollo y ve cómo ese pollo va cambiando de color y se va poniendo tostado y comienza a sudar toda la grasa. Imagínese si el pollo estuviera vivo, lo que estaría sufriendo. Bueno, en el infierno es como que si fuéramos pollos, la única diferencia es que estaríamos sufriendo eternamente. Y el Señor nos libró de ahí. Aunque el Señor no hiciera más en nuestras vidas, aunque el Señor ya no nos bendijera más, aunque el Señor no nos liberara, no nos restaurara, no fuera nuestra fortaleza, etcétera, 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 con solo el hecho de que nos haya sacado del infierno es suficiente motivo para estar agradecido con Él y para tener gozo. Cuanto más con todas las bendiciones que el Señor derrama sobre nosotros para que cada día tengamos una vida más plena, una vida más abundante, una vida más satisfactoria, más llena, más plena en Él.
Así que tenemos muchísimo para estar agradecidos con el Señor y para tener ese gozo del cual la palabra de Dios nos dice que nos alegremos en Él. Por el otro lado, también dice que lo honremos. Y honrarlo, como ya vimos, es reconocer quién es Él y qué es lo que Él hace en nuestras vidas. Reconocerlo es también honrarlo, pero también agradecerlo por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, está haciendo y por todo lo que Él hará. Y finalmente dice la palabra, bienaventurados todos los que en Él confían. Es decir, bienaventurado significa sumamente dichoso. Para los que confiamos en el Señor, nuestra vida va de gloria en gloria, de victoria en victoria, de gozo en gozo, de bendición en bendición. Tenemos a nuestra disposición la abundancia de las riquezas de su gracia cuando estamos caminando en la obediencia al Señor. Y el Señor no espera que seamos perfectos, pero sí espera que tengamos un corazón perfecto para con Él. ¿Y qué es un corazón perfecto para con Él? Es un corazón inclinado hacia Él, un corazón que lo anhela, un corazón que lo ama, un corazón que lo busca, un corazón que quiere cumplir con sus planes para nosotros, que quiere cumplir con su voluntad, un corazón que anhela cada día que seamos una mejor persona, que nos parezcamos cada día más al Señor Jesucristo, que es la imagen de Dios, que esa imagen de Dios sea restaurada en cada uno de nosotros para que vivamos y caminemos en Él. Así que el ser cristiano debería ser el mayor placer que pudiéramos tener en el mundo. No hay ningún placer que se pueda comparar con el placer de ser un hijo de Dios, de ser una persona salva, de estar caminando en Él. Todos los demás placeres son temporales, pero el placer, el gozo, la bendición de estar en el Señor es una bendición permanente. Por eso la palabra de Dios dice que somos bienaventurados los que confiamos en Él, y bienaventurados significa ser sumamente dichosos. Y la palabra nos habla de ser bienaventurados de muchísimas maneras. En el Salmo 1, por ejemplo, bienaventurado el varón que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Las bienaventuranzas, los pobres en espíritu, los que tienen hambre y sed de justicia, etcétera. Aquí bienaventurados los que confían en Él. Es decir, la palabra de Dios, más bien el plan de Dios para con nosotros es que seamos bienaventurados. Y bienaventurado significa que seamos sumamente dichosos. ¿Cómo ser sumamente dichosos? Es tener vida plena, es tener vida abundante, es tener vida en prosperidad, es que todas las cosas nos salgan bien, pero para ello, ¿qué necesitamos? Primero que nada, ser salvos, de tal manera que seamos hechos hijos de Dios. Y segundo, es que nos sometamos a Él. De que vivamos en Él, de que permanezcamos en Él, que permanezcamos en su palabra, que permanezcamos en su propósito para con cada uno de nosotros. Jeremías 29:11 es un versículo maravilloso que resume el plan de Dios para nuestras vidas, y es que Él tiene planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. Y Proverbios 4:18, que la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Juan 10:10, Él vino para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Él desea que seamos prosperados en todas las cosas y tengamos salud. Y en Efesios 3:18, que conozcamos la altura, la profundidad, cada día más la altura, la profundidad, la largura y la anchura del amor de Dios que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de la plenitud de Dios. O sea, Dios quiere que tengamos vidas buenas. Dios quiere que tengamos vidas extraordinarias. No importa las circunstancias que nos rodean. No importa que los gobiernos del mundo obedezcan una agenda globalista, que el mundo vaya en esa dirección. Usted y yo podemos ser bienaventurados en medio de este mundo y estar apuntando a una bienaventuranza aún mayor en la eternidad, por la eternidad. Así que vale la pena ser creyente, vale la pena confiar en el Señor. Las cosas del mundo son temporales, mas las cosas de Dios son eternas.
y eterna significa para siempre. Y esto es, alguien puede decir, pero sé cómo lo sabe si no ha vivido la eternidad. Bueno, por una simple y sencilla razón, porque he vivido una gran parte de mi vida en Cristo y he experimentado que todo lo que la palabra de Dios dice acerca de nuestra vida en Cristo en este tiempo es verdad. Por lo tanto, lo que la palabra de Dios dice acerca de nuestra eternidad también es verdad. Porque el mismo que dijo lo que es mi vida en este tiempo es el que dijo lo que será mi vida en el futuro. Y si en este tiempo se cumplió, se cumplirá en el futuro. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo ha dicho, Él lo hará. Y su palabra es firme, su palabra es verdad, su palabra es segura. El Señor hará lo que ha dicho que va a hacer. Así que nuestra garantía está en el Señor, nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestra fortaleza está en el Señor, no en lo que pueda estar pasando en el mundo. El mundo se puede estar cayendo, pero usted y yo estamos firmes si tenemos nuestros cimientos sobre la roca que es Cristo. Así que mis amados hermanos, esto es todo por el día de hoy. Esta es nuestra cápsula de fe de los días miércoles. Le invitamos para el día de mañana a un estudio bíblico y le recuerdo que tenemos transmisiones los martes, miércoles y jueves a las 7 de la noche. Martes y jueves es un estudio bíblico. El miércoles es una cápsula de fe. Las tres actividades son para que nos recarguemos en nuestra fe, nos fortalezcamos en nuestra fe, así que le invitamos a seguir esas tres transmisiones. Y si usted no tiene una iglesia en la cual congregarse, le invitamos a que todos los domingos a las 10:30 de la mañana nos acompañe en Cinépolis o de Oakland Mall en la sala número 7. Ahí con mucho gusto será un placer y un privilegio tenerlo con nosotros. Mientras tanto, también le agradecemos el hecho de que se haya conectado a esta transmisión. Muchísimas gracias. Es un privilegio para nosotros el tenerle en esta transmisión y el poder compartir con ustedes esta palabra. Aparte, le recordamos que tenemos otros medios para fortalecer nuestra fe. Uno de ellos es nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net, donde usted va a encontrar alrededor de unos 2.500, 3.000 estudios en bosquejos escritos. Aparte, algunos están con audio y algunos están con video. Aparte de eso, tenemos nuestro canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi y otro canal de YouTube a nombre también de Iglesia Cristianación, donde tenemos prédicas en video para que usted las pueda ver, y aparte también la mayoría de ellas contienen su bosquejo para que usted lo pueda leer y edificar su fe. Todos estos recursos son de acceso gratuito, así que los ponemos a su disposición para que usted los use, para que su vida sea bendecida para la gloria de Dios. Muy bien, vamos a terminar nuestra transmisión orando y desde ya le invitamos para el día de mañana jueves a las 7 de la noche para otra enseñanza en la palabra de Dios. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta tarde y noche, Señor, en que nos has permitido podernos conectar y escudriñar juntos tu palabra, Señor. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo siembre esta palabra en nuestros corazones y como resultado de ella, Señor, nuestra vida crezca como la luz de la aurora y seamos afirmados, perfeccionados, fortalecidos y establecidos en ti para la gloria de tu nombre y para bendición nuestra, Padre. Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, haz de cada uno de nosotros, Señor, un hijo obediente, Padre, un hijo que está creciendo en la obediencia a tu palabra, en el temor de Dios, en la honra, en el respeto, en la obediencia a ti, Señor, y también en recibir de tus bendiciones sobreabundantes, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. También te pedimos, Señor, que si hay alguno de nosotros que no ha reconocido el señorío de Cristo en su vida, que no le ha entregado su vida a Cristo, que tu Espíritu Santo lo guíe, Señor, para hacer esa entrega de corazón, Señor, no siguiendo una fórmula, sino de su propio corazón. Salga, Señor, el entregarle su vida a nuestro Señor Jesucristo. Y Padre, atrae
a cada uno de nosotros y a cada uno de los nuestros, Señor, conforme a tu promesa. Atráelos a ti con lazos de amor, atráenos a ti con lazos de amor a cada uno de nosotros cada día más, Señor, y también a nuestras familias, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Danos a cada uno de nosotros una noche de bendición, de descanso, y que el día de mañana también, Señor, sea un día en que tú bendigas la obra de nuestras manos, Señor, y en que veamos el cumplimiento de tus promesas en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos el día de mañana a las 7 de la noche. Que tengan una linda noche y llena de bendiciones del Señor. Un abrazo para todos y primeramente Dios, si Dios lo permite, el día de mañana nos volvemos a encontrar. Bendiciones y un abrazo para todos.